Actualmente es diputada por el grupo parlamentario de Hagamos, el cual también coordina aquí a nivel local, y también está la Comisión de Administración del Congreso del Estado de Jalisco. La mesa del chiste es que tratemos la relación que tiene el Congreso del Estado de Jalisco con los otros dos poderes. Muy interesante que justo vayamos a tratar con una diputada que pertenece a un grupo parlamentario de oposición, como los Hagamos, un grupo tan sólido de oposición. Pues muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Bueno, además de lo que dijo su compañero, yo soy profesora. Es decir, yo soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y no tengan la menor duda de que eso es lo que más me gusta hacer en mi vida. Soy profesora de Introducción a la Economía en la carrera de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, siempre le digo a mis alumnos que cuando te preguntan algo, tienes que responder exactamente lo que te preguntaron. Entonces, él dijo, ¿cuál es la relación del poder legislativo con los otros poderes? La relación es de subordinación y tengo pruebas para demostrarlo. Es decir, a nivel constitucional y en teoría, los tres poderes son iguales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y si me apremian, el legislativo tendría preponderancia, aunque no seamos un régimen parlamentario, porque como bien dijo la diputada Mirel, tenemos la facultad de legislar, la ley más importante sin duda que aprobamos es la ley del presupuesto, tenemos la capacidad de normar a otros poderes, imagínense qué poderosos, y además de hacer nombramientos muy relevantes como el del fiscal, la contralora, la Comisión de Derechos Humanos, etc. Y por último, tenemos la facultad de la que no habló mi compañera presidenta, la facultad de controlar al Ejecutivo, de ser un contrapeso. Es decir, los tres poderes existen precisamente para que haya equilibrio de poderes, porque el poder ejecutivo tiene muchos recursos. Tiene el ejercicio del presupuesto, que en el caso de Jalisco es de 158,000 millones de pesos. Imagínense eso, es un dineral. Pero además tiene, mi compañera se refirió a Max Weber, tiene el uso legítimo de la violencia, de tal manera que tiene a la policía, no seas mala, tiene a la policía y tiene la capacidad legal y legítima de reprimir, es decir, poner orden cuando todos nos alocamos. Pero sobre todo yo creo que lo que tiene más importante es la representación política, es decir, el símbolo de liderazgo. Entonces, por eso existe la Defensoría de los Derechos del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos, para detener los abusos de la autoridad. Bueno, entonces, si tú tienes un poder ejecutivo tan poderoso porque tiene el dinero, la fuerza pública y la representación política, pues tienes que tener un equilibrio de poderes que lo controle. Y exactamente eso es lo que el Congreso del Estado actualmente no hace. Entonces, yo les dije que iba a ofrecerles pruebas. Número 1, nosotros permanentemente somos víctimas de una negativa de la fracción mayoritaria de sus aliados a citar a los funcionarios para comparecer. Y la rendición de cuentas es una obligación de los funcionarios públicos. Como dijo su compañero, yo fui secretaria de Educación en la Ciudad de México y me moría porque me llamaran a la Asamblea Legislativa a comparecer, porque pues que quería demostrar lo que estábamos haciendo, explicar por qué lo estábamos haciendo, claro que quería pedir más presupuesto, etc. Entonces aquí permanentemente se niegan a que los funcionarios comparezcan. Y es un error, porque las comparecencias no son crucifixiones, las comparecencias no son el patíbulo, las comparecencias son para entender lo que está haciendo el gobierno y poder ayudar en su caso o corregir el rumbo. Entonces, quizá el grado de patetismo más exacerbado fue cuando, ustedes saben, una chica llamada Luz Raquel murió incendiada y que la fiscalía la criminalizó diciendo que se había prendido fuego ella misma. Entonces llamamos al fiscal a comparecer y a la secretaria de Igualdad Sustantiva y, ¿qué creen? Fue una comparecencia secreta. Es una contradicción in adjectum. ¿Cómo puede haber una comparecencia secreta? Pues es absurdo. Si es un espacio público. Entonces solo les pongo el caso más grave. Otro caso muy grave es el del nombramiento de la ombudsperson, ¿no? La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues tú esperarías que sea alguien que se le plante al poder enfrente, o sea, que justo le diga, tú estás abusando, basta. Y al revés, eligió la mayoría a una funcionaria del Ayuntamiento de Guadalajara, de tal manera que no puedes pedir así que sea alguien que se enfrente al poder. Y bueno, tengo la parte que tiene que ver con el presupuesto y luego
tengo que ver con que no ejerce su función fiscalizadora, pero si quieren lo damos en la siguiente ronda. Entonces, en concreto, ¿cómo es la relación del legislativo con los otros poderes? De subordinación frente al ejecutivo y de nula capacidad de control contra el legislativo y contra el ejecutivo, y tampoco contra el judicial. Lo único que efectivamente hicimos fue desaforar al magistrado presuntamente corruptor de menores, acusado de pederastia, y sigue libre, sigue prófugo de la justicia. Llamamos al fiscal a comparecer para que diga por qué no lo detiene y pues se niegan a que comparezca. Entonces eso es. Ustedes recibieron a los candidatos en sus casas o en algún evento, la gente te dice, no se olvide de mí cuando esté allá arriba. Se refiere a la tribuna, ¿no? Porque los candidatos van a la calle, tocan las puertas, se portan encantadores, sensacionales, y cuando están en el Congreso ya nunca quieren recibir a nadie, no quieren hablar con nadie, se olvidan de la gente. Y yo les decía lo contrario, tenía un cartel como de Snoopy, y entonces decía lo contrario, no se olviden de mí cuando esté allá arriba, porque la diferencia entre un diputado o una diputada solitaria es que está a expensas de la mayoría. En cambio, cuando una diputada o un diputado tienen realmente representación social y tienen relación con la ciudadanía, entonces su fuerza cambia. Te voy a poner un ejemplo. La ley de desaparecidos y de declaración de ausencia era una ley que tardó 2 años en elaborarse. 2 años, porque sí fue en un proceso colaborativo en donde, por cierto, el ITESO tuvo un papel fundamental. Ustedes tienen un observatorio legislativo que dirige Alberto Gallardo y tienen también el Centro de Derechos Humanos importantísimo, ¿no? El CEPAD y otras instancias. O sea, el ITESO tiene una tradición. Pues yo fui profesora del ITESO, por cierto. Claro, di introducción al problema social. Bueno, y era muy feliz porque es donde mejor me han pagado. Y no, iba chicos extraordinarios. Bueno, pero el asunto está en que esta ley se elaboró de manera muy colaborativa. Era una ley fantástica, realmente tomando en cuenta a los afectados, pero al final no la querían aprobar. Y no la querían aprobar. Y entonces yo tenía en ese momento el mando, porque era la presidenta de la mesa directiva, o sea, del Congreso. Entonces les dije, yo no vuelvo a presidir una sesión si no se agenda esa ley, ¿no? Y entonces pues había muchísima presión del Ejecutivo para que no se agendara. Entonces me puse en contacto con las madres de los desaparecidos, me puse en contacto con las organizaciones de la sociedad civil, con los periodistas, con las personas que estaban atentas al tema, y les dije, ¿saben qué? Ayuden, vengan, o sea, los necesitamos aquí. Si ustedes no vienen y nos exigen, no va a ocurrir nada. O sea, aunque yo sea la presidenta de la mesa directiva. Entonces, bueno, ellos recibieron muy bien el llamado y tomaron el Congreso, jeje. Y entonces, como tomaron el Congreso, pues cerraron las puertas y no podían entrar ni salir diputados. Y pues claro que eso fue un mecanismo de presión maravilloso para que reaccionaran. Entonces ocurrió. Otro caso también muy importante es el de... ¿Sí? ¿El Ejecutivo no quería...? Ah, gran pregunta. Todos nos preguntábamos, si la elaboramos entre todos, ¿por qué no? Sí. Bueno, era por 2 cosas. Porque a partir de que se aprueba una ley, ya no es optativo atender a los familiares de los desaparecidos. O sea, claro, se tiene que seguir un protocolo muy estricto que se había elaborado bien, y entonces la autoridad ya no podía rehuir a su responsabilidad. Y en segundo lugar, una vez que se aprobara todo lo que venía en esa ley, había que destinar un presupuesto. Entonces era una vergüenza que teniendo una ley de vanguardia no se quisiera aprobar. Entonces, ¿por qué no la quería aprobar? Pues porque no se quería responsabilizar. Entonces, a ver, en concreto, satúrenos en Facebook, satúrenos en Twitter, mándenos correos, vayan al Congreso, o sea, exíjanos que hagamos lo que tenemos que hacer y los necesitamos, es verdad, muy importante, de otro modo estamos fritos. Justamente yo trabajo en un juzgado familiar y antes me llegaban personas que venían parte de... estaban adscritos a la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. Sí. Adelante, bienvenida. ¿Qué? Síguele. Y justamente esta gente, yo platicando con ellos, o sea, tenían pues un nombramiento público. Y a la hora que me comentaron, pues fue que platicando con ellos me han dicho que sí fue un problema porque tuvieron que destinar recursos, dando nombramientos a estas personas, porque no era como que... Sí hay abogados privados que llevan este tipo de casos, pero no todas las personas tienen recursos para llevar este tipo de casos. Aunque no son complicados, hay que tener un conocimiento del derecho que no todos tienen. Claro, exacto. Entonces ahí la presión social ayudó muchísimo a salir adelante. Les pongo otro ejemplo.
el ITEI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pues es tan importante como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, porque pues la transparencia es la puerta de entrada a la rendición de cuentas. Si no tienes los datos, pues entonces no puedes saber exacto, no puedes hacer nada. Entonces nosotros descubrimos que Morena y MC habían intercambiado los votos y Morena iba a apoyar a MC para nombrar a esta presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no dijo nada ahora que detuvieron a los 3 estudiantes por defender un parque y sembrar árboles. Imagínate, una defensora de derechos humanos que no defiende a 3 estudiantes presos. ¿Es Por la Dios. ombudsperson que habías comenzado a hacer? Sí, anunciamos. Y entonces demostramos que estaban intercambiando votos en lugar de elegir a las personas que tuvieran los mejores perfiles. Y una chava que ha sacado 5 veces las mejores calificaciones en todos los exámenes para ser presidenta del ITEI, está vetada solo porque es la encargada de transparencia de la Universidad de Guadalajara, como si eso fuera un delito. Y entonces Natalia interpuso un amparo y la autoridad le dio la razón. El que usted ha sacado 100 en todos los exámenes, o sea, ya no puede ser una casualidad, ¿verdad? Sí. Ha sacado todos los exámenes y por lo tanto ese procedimiento está mal, porque le agregaron nuevos requisitos a la convocatoria, como los malos maestros cuando a fuerzas quieren que todos los estudiantes pasen, ¿no? Y poner una entrevista y un trabajo y una presentación para hacer barcos y que todos pasen, cuando pues un examen es un examen y lo pasas o no lo pasas, ¿no? Bueno, entonces ese nombramiento en este momento está detenido. Entonces lo que les quiero decir es que no estamos derrotados. Es decir, si hay movilización social, si hay participación ciudadana, hombre, pues el Congreso puede ser una maravilla. Y más vale que lo hagan, porque los diputados tenemos mucho poder, muchísimo. O sea, agarren la onda, aprobar las leyes, aprobar el presupuesto, hacer esos nombramientos y controlar el Ejecutivo. Si nos dan por muertos, si ustedes consideran que todos somos holgazanes y corruptos, como considera el 99% de la población, pues entonces dejan impunes a todos los que sí son holgazanes y corruptos, que no son pocos. A los que apenas están integrando les platico, estamos aquí teniendo una conversación abierta con la Mara. Estamos tratando específicamente el tema de la relación del Poder Legislativo con los 2 poderes. Ya han surgido aquí algunas preguntas, pero estamos abiertos a que le hagan también ustedes porque tienen algo en particular. Digo, es un tema que se sugiere a seguir. Si tienen dudas de cualquier otra cosa que no tenga que ver con el tema central, también se pueden hacer. Claro, ¿no? La oportunidad de platicar con una diputada no se da todos los días, así que si tienen cualquier inquietud, la pueden sacar ahorita. Encantado. Si no hay preguntas en particular, creo que podríamos, yo de mi parte tengo esta duda. Hagamos, es un partido relativamente nuevo. Muy nuevo, Bueno, es nuestra primera, fue nuestra primera elección. Sí. Entonces, ¿cómo? Y justamente digo, no es ningún secreto que hay una adversión política directa tanto de Movimiento Ciudadano como hagamos de Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano gobierna con mayoría. Entonces, ¿cómo es llevar esta especie de nadar contra corriente? ¿Cómo se da el día a día? ¿Cómo es el juego político dentro del Congreso? Porque digo, creo que todos hemos visto las noticias, todos sabemos cómo funciona, todos sabemos las relaciones que hay entre los parlamentarios, que aunque yo sé que son de mucho respeto, Sí. sé que también hay rivalidad política y sobre todo, como decimos, con el Ejecutivo por esta subyugación que hay hacia los partidos de oposición, ¿no? Entonces quisiera que nos platiques un poquito, Mara, cómo funcionan el día a día las discusiones, la agenda, si se agarran de chongos y si son respetuosas las pláticas, para que podamos más o menos saber cuál es Y añadiendo a la Sí. pregunta, porque iba relacionada con eso, yo iba a preguntar acerca de la rivalidad política entre el MC y la UDG. ¿El Hagamos está muy relacionado con la UDG o nada que ver? ¿O es coincidencia la rivalidad? Ok, gracias. Esperen, que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Lo primero es cómo es, luego segundo cómo funciona y luego la relación con la universidad. Me encanta. Pero la primera, ¿cómo es? Ser oposición es muy bonito, porque puedes decir todo lo que piensas, puedes exigir todo aquello en lo que crees. Evidentemente, cuando eres parte del gobierno, pues tienes un conjunto de responsabilidades que sin duda alguna lo vuelven más complejo. Como les contaba su compañero, pues yo fui secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México, o sea, sé lo que es estar en el gobierno. Y antes había sido directora de la Escuela de Administración Pública, que es la primera en toda América Latina para formar servidores públicos con base en el mérito. Es decir, que no sean los cuates que estuvieron en la campaña, los parientes o los amigos, sino los que ganen los concursos para estar en el gobierno. Bueno, entonces, estar en la oposición es maravilloso, porque entonces puedes hacer valer tus principios, tus valores, tu programa, tus luchas y exigir sin ninguna cortapisa, ¿de acuerdo?
¿Cómo es en la vida real? Mire, la presidencia de la mesa directiva tiene la facultad de agendar los temas que se discuten en el pleno, ¿no? O sea, qué ley se discute y cuál no. Yo tengo una iniciativa de ley, pero ya ahorita es ley. Yo presenté una iniciativa que fue, por cierto, mi tesis de maestría y de doctorado, que es para pagar el trabajo doméstico de las amas de casa. Si escucharon bien, no de las trabajadoras domésticas, de las amas de casa, porque sostengo que lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender las camas, darle de comer a los niños, reproduce fuerza de trabajo, por lo tanto tiene una contribución económica que debe ser pagada. Bueno, entonces, ¿Perdón, eso ya se aprobó? sí, exacto, impresionante. Más avanzados que Suiza. Sí, pero ahora necesitamos que sea efectivo el pago, darling, porque lo que logramos es, ahí te va cómo fue. O sea, yo elaboré la propuesta de iniciativa, ¿no? Elaboré la iniciativa, que es un textito de 2 renglones, que dice eso, ¿no? El trabajo doméstico en el propio hogar es trabajo y merece ser pagado. Pero eso es muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces, como no caminaba, es decir, como soy minoría en el Congreso, pues entonces si yo dejaba eso solamente en manos de... Tú puedes presentar las iniciativas que te dé la gana, pero las turnan a una comisión. Y en esa comisión, MC tiene mayoría en todas, porque hay una ley orgánica terrible en donde dice que en todas puede tener mayoría. Pues es una tragedia. O sea, incluso yo, que presido la comisión de administración, que es importantísima, pues no puedo hacer nada si los demás no votan a favor. Bueno, entonces eso se llama la congeladora. Entonces tú metes tu iniciativa y pues se queda ahí durmiendo el señor los justos. O sea, nunca se discute. Entonces, lo que yo hice fue precisamente ponerme a dar conferencias por todos lados para hacer una iniciativa popular. Entonces recolecté más de 5,000 firmas para que esa iniciativa no solamente tuviera mi propuesta, sino que tuviera el apoyo de los demás. Pero hubo una buena coincidencia, fíjate, ahí es donde no todo es pleito. Hay una serie de diputadas de Movimiento Ciudadano, especialmente Gaby Cárdenas de Zapopan, que tiene la propuesta de que haya un sistema de cuidados, que no es lo mismo que el trabajo doméstico, pero tiene que ver con el tema del cuidado. Entonces ella empujó para que saliera su iniciativa y ella sí tenía mayoría. Entonces ahí no había ningún pretexto para que no saliera la mía, porque estaban hablando exactamente de lo mismo. O sea, ya hubiera sido muy descarado que dejaran atrás una y no la otra. Y también hay que reconocer que ella tuvo la voluntad política de empujar también la mía. Entonces salió de comisiones, se fue a primera lectura, ¿no? O sea, en el pleno se leyó por primera vez y luego regresa en una segunda ronda para aprobación. Entonces es cuando te va súper bien, ¿no? Cuando algo realmente puede progresar. Otra iniciativa mía que se aprobó, pero no lo van a creer, después de 4 años. Yo me reelegí, había sido diputada ya en la anterior legislatura. Yo propuse el reglamento del servicio civil de carrera. Justamente uno de mis leitmotiv fundamentales es la profesionalización del servicio público. Y entonces debió aprobarse en la anterior legislatura el reglamento del servicio civil de carrera y al final se rajaron los de la mayoría. Y entonces hasta esta legislatura lo logramos por consenso. Claro que tuve que conceder, o sea, tuve que aceptar, por ejemplo, que en la ley estuviera el sindicato, lo cual es una aberración jurídica terrible, pero era la única manera, porque sin eso no salía. Entonces tienes que conceder, ese es el método Harvard de negociación, tienes que conceder, no ceder, conceder. Y dice Nixon, imagínense a mí que soy de izquierda citando a Nixon, pero es que es buenísimo, es muy bueno. Pero es que Nixon dijo ahora, en el asunto de Ucrania y de Rusia, que una buena negociación política es aquella en donde las dos partes quedan suficientemente insatisfechas. Porque si uno queda muy contento, pues es que se fregó al otro. Y si uno queda todo frito, pues es que se lo amolaron. Entonces, las dos tienen que quedar suficientemente insatisfechas y eso sí fue una negociación. Bueno, entonces ahí pues yo tuve que aceptar eso y pasó. Pero bueno, creo que veo mucho movimiento, pasará algo. Bueno, entonces así es como funciona. Entonces, en la vida, sí, vengan, adelante. Entonces, en la vida de... No. ¿De qué depende? Para decirlo muy claramente, depende... Espero a las chicos. Los espero. ¿Saben de qué depende? De la correlación de fuerzas. O sea, de cuánta fuerza tengas para empujar esa agenda. Y les doy otra cita, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva,
que es el introductor de la teoría de las políticas públicas en América Latina, plantea que para colocar un punto en la agenda se necesitan muchísimas condiciones. Hay temas muy importantes que no están en la agenda pública, como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso. Es gravísimo y sin embargo no logramos tener realmente una respuesta. Bueno, entonces todo depende de la correlación de fuerzas. En la Junta de Coordinación Política, en esta famosa JUCOPO que nadie sabía que existía y nosotros que nos sentimos tan poderosos, en esa junta donde estamos los coordinadores, se discute qué se agenda, o sea, qué va al pleno, ¿no? Y entonces, pues ahí si se ponen de acuerdo ellos, pues te aplastan y entonces no pasan tus temas, pero para eso está el pleno. Y entonces en el pleno no hay manera de que no hables. Pues nosotros, claro, pedimos la palabra, se enojan muchísimo, y la pedimos una vez y otra vez y otra vez y argumentamos y les ganamos el debate. Así siempre. Porque ellos tienen una estrategia que se llama ostracismo, que consiste en no debatir. Y eso es terrible, porque nada más es aplicarte la mayoría. Y eso es muy autoritario. Porque como bien dijo Mireille, cuando tú dialogas no hay manera de que no llegues, aunque sea un pequeñito acuerdo. O sea, la lógica te lleva a conceder. Y entonces cuando no dialogas y cuando no debates, pues socas, es el puro autoritarismo. Entonces sí es rudo. En general sí tenemos la política de no ofendernos personalmente, o sea, de no decirnos groserías, de no hacer alusiones a tu persona, a tu familia, o sea, de no meterte con cosas que están más allá de la política. Pero a veces se desbordan los ánimos y es un problema. Y los hombres normalmente resuelven eso en grandes borracheras. Entonces después de eso se van a beber y son brothers y hacen negocios. Pero sí se van a emborrachar de diferentes Como no tienes una idea, a emborracharse y a hacer negocios. Y yo he denunciado eso y estoy en contra, no porque no me guste tomarme un trago, sino porque creo, hay un libro, por cierto, está en inglés, que se llama Ascenso y Caída de la Política del Alcohol. Muchos creen que el alcohol es la única forma de hacer política y yo estoy en contra. Y creo que especialmente las mujeres tenemos que reivindicar nuestro derecho a hacer política de otra manera. Es decir, la honra de las mujeres siempre está en juego. Entonces siempre esta es la novia de no sé quién, la hija de no sé quién, la amante de no sé quién, ¿no? Es terrible. Entonces nosotras tenemos que demostrar que podemos estar en la mesa sin las reglas de los hombres. O sea, nosotras si no queremos, no tenemos por qué emborracharnos. Y si nosotras no queremos, no tenemos por qué ser novias de nadie. Y si nosotras no queremos, no tenemos por qué hacer negocios que generan complicidades. Entonces, justo una de las cosas que no les gusta es que yo he denunciado esa situación, ¿no? Porque entonces es una farsa. El pleno se convierte en un performance, en un teatro en donde te peleas de mentiras, pero por abajo de la mesa todos son iguales. Y para mí es muy importante no ser igual, porque entonces si eres igual, pues le das razón a la gente que no le tiene ninguna credibilidad a los políticos. Esta legislatura, que hay más mujeres que la pasada, ¿ha sido distinto? No. ¿No? Igual. No ha sido distinto y es una tragedia. ¿Pero por qué? ¿Porque las mujeres se vuelven cómplices de los hombres o porque los hombres se siguen imponiendo sobre las mujeres? Las dos cosas y porque sigue privilegiándose la prevalencia partidista, es decir, todo el mundo privilegia la subordinación a su partido antes que la alianza entre las mujeres, lo cual es una tragedia, porque en este momento nosotras podríamos hacer cambios muy relevantes a favor de las mujeres. O sea, somos 24 mujeres frente a 14 hombres. Si nosotras quisiéramos, podríamos cambiar radicalmente la situación de violencia contra las mujeres y, por ejemplo, hacer un voto de censura contra el gobierno del Estado, que antier acaba de decir que el problema de la violencia no se puede parar porque las familias no se controlan. Pues entonces, ¿para qué está el Estado? Pues y como decía Castillo Peraza del PAN, y yo tengo mucho respeto por los pensadores liberales, panistas, él decía, la ley se hace para los pecadores estándar, y ese era un planteamiento de hecho de Gómez Moreno, ¿no? O sea, partimos de la base de que los seres humanos no somos correctos por naturaleza, ¿no? Y entonces la ley se hace precisamente para detener esos abusos. Entonces, ¿cómo que el gobierno dice que es problema de la familia? Pues claro que no, es problema de que el 99% de los delitos que se denuncian, ustedes que son abogados, pues quedan impunes. Entonces, mientras el Poder Judicial esté subordinado al Poder Ejecutivo y entonces los jueces no sean independientes y no sancionen porque litigan los casos y los negocian, pues entonces no hay justicia. Y si no hay justicia, pues la gente no denuncia. ¿En qué íbamos? Bueno, entonces es como funciona. Es que yo me tengo que ir 5 a las 7 en punto. Estamos bien. Es que empezó muy tarde, ¿eh? Yo soy
súper promotora de la puntualidad. Es la diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado, y esto empezó a las 5:27, lo anoté muy bien. Bueno, está mal. Estamos en México. Y yo me tengo que ir a exactamente 5 para las 7. Me preguntabas de la universidad. Bueno, a ver, esto es súper importante, muy importante. Una universidad, bueno, la de ustedes es particular, pero se sostiene sobre el mismo principio, el principio de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no quiere decir extraterritorialidad, no quiere decir impunidad, no quiere decir autarquía, o sea, no quiere decir que cada quien haga lo que le da la gana. Libertad de cátedra es lo fundamental. Eso no quiere decir que en el salón cada quien haga lo que quiera, sino quiere decir que no esté subordinado a ningún dogma, a ninguna religión, a ninguna visión partidista, ¿cierto? Es decir, esta es una universidad jesuita, pero no les dicen que los puentes los construye Dios, sino les enseñan matemáticas y cálculo integral y diferencial para que no se les caigan los puentes a sus ingenieros. O sea, privilegian el conocimiento científico, ¿no? Y no se dejan influenciar por nadie que no sea precisamente el que sostenga que ustedes tienen que tener conocimientos puros y duros para ejercer una profesión correctamente. Entonces, libertad de cátedra quiere decir que nadie te diga lo que tienes que decir para que te circunscribas a la ciencia. Bueno, a la verdad, que también es cuestionable, la ciencia. Bueno, luego, libertad de investigación. Esto es vital. Si, por ejemplo, no se investigan las causas de la violencia contra las mujeres, pues entonces la gente puede seguir creyendo que de veras es un problema personal. Entonces tú tienes que tener libertad de investigación para escudriñar. Ustedes tienen un área también de educación, soy muy fan del ITESO, un área de educación muy fuerte. Juan Carlos Silas y otros investigadores aquí muy potentes, pues investigan, por ejemplo, cuáles son las causas de la reprobación de los niños en primaria. Y eso implica pues retar al poder y decir que los maestros son malos porque entran ahí por palancas y por influencias y no porque hicieron un examen para ser buenos maestros. Entonces, libertad de cátedra, libertad de investigación. Y en el caso de las universidades públicas autónomas es la garantía de autogobernarse, es decir, de elegir a sus propias autoridades precisamente para que no las decida el poder. Porque si entonces las decide el gobierno, entonces un tiempo los rectores o las rectoras pueden ser priistas, otros panistas, otros perredistas, y entonces imagínense que va cambiando la ideología de las universidades en función del partido en el poder. Una tragedia. Pues eso sería dramático. Entonces, la Universidad de Guadalajara, como el ITESO, porque el ITESO en muchas cosas es mucho más audaz que la Universidad de Guadalajara. De veras que en materia de defensa de los derechos humanos, el ITESO ha jugado un papel fundamental. En materia de derecho a la movilidad, estén orgullosos de su universidad. En materia de movilidad, también el ITESO ha sido fundamental. Muy, un gran aliado de la sociedad. Entonces, la Universidad de Guadalajara pues tiene, imagínense, 300,000 estudiantes. Entonces tiene más de 27,000 investigadores que tienen opiniones sobre los temas. Entonces voy a poner solo un ejemplo. En los Altos de Jalisco, afamados por entrones, por eso traen pantalones, en los Altos de Jalisco se planteó construir una presa, la presa del Zapotillo, y para eso se tenía que inundar una cantidad de territorio impresionante, y se tenían que inundar 3 pueblos, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Entonces, justo investigadores del ITESO, de organizaciones de la sociedad civil de la Universidad de Guadalajara, nos pusimos a estudiar si eso era viable, si eso era correcto o no, y declaramos que era un ecocidio y que además era un crimen contra la cultura de esos pueblos que tenían derecho pues, a sobrevivir, porque además el agua se pretendía enviar a Guanajuato, donde anegan los terrenos para regar, o sea, todo lo anticológico que se pueden imaginar. En fin, de hecho, el Movimiento Internacional Antipresas. Entonces nosotros siempre sostuvimos esa postura, con ese y con muchos temas más, con muchos. Entonces el gobierno lo que quiere es que las universidades, incluido el ITESO, no se manifiesten sobre los temas de interés público. Quiere subordinarlos al igual que al legislativo y al igual que al judicial. Y entonces, si las universidades pierden su espíritu crítico, entonces sí ardió Troya, camaradas. Se amoló la cosa. Olvídense, porque entonces si ya no hay libertad de pensamiento, pues ya no hay nada. Entonces, el conflicto de fondo, tiene que ver con la autonomía universitaria, con la libertad de expresión y manifestación.
por lo que metieron a la cárcel a los 3 chicos, a Javier Armenta, a Iván Illich y a Alexis, si supieron, ¿verdad? Sí. Fue porque hay un predio en Huentitán que fue autorizado comprar por el Congreso del Estado en 1980 para construir un parque. Y posteriormente el Ayuntamiento de Guadalajara, violando ese decreto, decidió dárselo en un fideicomiso a una empresa privada. A cambio, exacto, no, y fíjate, la contraprestación era que tenían que hacer un polideportivo, que tenían que hacer un malecón, que tenían que hacer un montón de obras, un hospital, una escuela y no sé qué, y les dio un plazo. Ya de entrada es discutible si podían violar el decreto o no, pero bueno, aceptemos sin conceder que el ayuntamiento tuvo autonomía municipal, según el artículo 115 de la Constitución, para desincorporar el predio. Pero pusieron una serie de condiciones, pues la empresa las incumplió flagrantemente. Entonces, el predio tendría que haber vuelto al seno del ayuntamiento. No lo hicieron. Y por el contrario, cambiaron de empresa y le dieron el predio a otra empresa, que ya no era la primera. Y la segunda empresa volvió a incumplir. Y volvieron a renegociar el contrato para construir miles de departamentos en una zona que tiene problemas de agua, que tiene problemas de tráfico, que tiene problemas de basura y sobre todo que no tiene espacios al aire libre para que la gente vaya a un parque. Entonces los vecinos se organizaron para defender el parque y ahí dio la coincidencia, la casualidad, de que Javier Armenta es vecino de Huentitán. Y entonces él tomaba clases de fútbol y daba clases de salsa en ese parque. Entonces se unió al movimiento y entonces los chicos junto con los vecinos decidieron entrar al predio a sembrar 600 árboles. Trabajaban como bestias. O sea, se quedaron ahí en plantón y hacían hoyos, sembraban árboles, regaban los árboles, tal y tal y tal, para hacer presión social para recuperar el parque. Entonces, el gobierno, pues, no quería bajo ninguna circunstancia que se reclamara la violación a la ley que hizo y entonces obligó al juez, fíjense qué grave, a declararles prisión preventiva oficiosa a los chicos. Y esa prisión preventiva oficiosa, ustedes como abogados lo saben bien, está prohibida constitucional. Exacto, exacto, la Corte lo acaba de declarar. Ajá, el juez debería estar sancionado. Y los metieron a la cárcel y afortunadamente la movilización social fue muy grande porque pues ya lo único que nos faltaba es que hubiera presos políticos en el Estado. O sea, ellos no se metieron al predio para construir una piscina, ¿verdad? O sea, se metieron al predio para tratar de liberarlo. En fin, entonces, efectivamente ha sido una relación muy, muy compleja porque los universitarios, incluidos ustedes de verdad, incluido el ITESO, nos rebelamos a quedarnos callados. Entonces, un gobierno autoritario, léanse otro libro sobre liderazgo político de José Luis Méndez, que compilamos ahí en la Escuela de Administración Pública, y hay 2 tipos de liderazgo: el liderazgo autoritario, que considera que los demás le estorban, que él tiene grandes ideas y que va derecho y no se quita, y que por favor quítense para ser efectivo, ¿no? Y el liderazgo que promueve la gobernanza, es decir, incluir a los distintos sectores de la sociedad civil y a la pluralidad como una manera de representar a más. Y evidentemente, pues este gobierno optó por la línea autoritaria y por eso detesta y le causa alergia la universidad. Y la universidad, afortunadamente, se ha seguido defendiendo y ha seguido exigiendo su derecho a manifestarse, porque si no, les digo, estaríamos fritos. Ahora, es importante decir que la universidad no es un partido. O sea, en la universidad pues, hay gente del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, por supuesto. Algunos universitarios, que no somos dueños de la universidad, ni mucho menos, más faltaba, militamos en Hagamos. Algunos, poquititos. Porque en realidad, si tú hicieras una encuesta de cómo vota la mayoría de los universitarios, seguramente que la mayoría vota por Morena. Nosotros, o por MC, o por otros partidos. Porque nosotros obtuvimos el 7% de la votación, que es muchísimo para ser un partido nuevo y pequeñito y ser la primera vez que aparecíamos en sociedad. Yo tenía que tener un letrero que decía, Hagamos es un partido político. Más que Futuro. ¿Eh? Sacaron más porcentaje que Futuro, Sí. los partidos nuevos. Exacto. Y la agenda política de Hagamos es progresista, ¿no? Socialdemócrata, totalmente. Bueno, ahora yo quiero saber un poco de ustedes antes de que otra cosa suceda. A ver, ¿de qué semestre son tú? Segundo semestre de De gestión pública. Wow. ¿Tú? segundo semestre de Derecho. Bien, ¿y tú? Sexto semestre de Derecho. Bien, ¿y tú? Octavo semestre, pero de contaduría. ¿De contaduría? Muy bien. ¿Y tú?
una maestra de Relaciones Internacionales. Ah, yo doy clases en Relaciones Internacionales, pero en la UDG. Ajá, qué bien. ¿Y tú? Sexto de Derecho. Muy bien. ¿Y tú? Yo segundo también de relaciones. Muy bien. ¿Y tú? Sexto de Derecho. Genial. ¿Y tú? Acabo de Muy bien. ¿Y tú? Sexto de Derecho. Muy bien. ¿Y tú? Fuimos compañeros con Liceo Catalán. Ah, qué bien. ¿Y tú? Yo en 10º semestre de Derecho. Ah, pues ya estás a punto de tu rol. No, me encantaría que de veras vinieran a hacer sus, no sé si el PAP son prácticas profesionales o qué son, o Sí, servicios sociales. es el proyecto de aplicación profesional y la idea es que funciona la tesis con el servicio social, con las prácticas profesionales. Vengan. Y no es por nada, pero nosotros somos un equipo muy potente académicamente. Es decir, el coordinador de asesores de la fracción parlamentaria de Hagamos es también doctor, tiene legiones de alumnos, él da clases en administración gubernamental en la UDG y es como abeja, como miel a las abejas. Tiene muchísimos estudiantes. Es muy bueno, él es nuestro coordinador de asesores. Tenemos también a otro colega que es experto en transparencia y acceso a la información. Luego tenemos otro colega que trabajaba nada menos que en ACNUR, de la instancia pues, que trabaja el tema de migración y de refugiados. Tenemos un equipo políticamente y académicamente muy potente, justo porque somos universitarios. Entonces lo que deberíamos de hacer es que hubiera más diputados universitarios y que más diputados estudiaran en la universidad, porque si bien es cierto que legalmente un campesino y un analfabeta pueden ser diputados, el nivel del debate es muy bajo. Y eso no es por arrogancia ni nada, sino por el contrario, porque evita que se hagan leyes más progresistas y evita que se tome en cuenta más el interés público. Entonces es importante elevar el nivel. Así que bienvenidos a hacer práctica profesional, servicio social, tesis, lo que sea. ¿Más preguntas? ¿Alguien que quiera preguntarme en particular? ¿De este lado? ¿No? ¿Allá? Algo que tengan en mente. Cualquier cosa, digo, al final es un Sí, momento claro. para hacer. Pues hablaba un poco más acerca de, a la hora de abrir el debate en las universidades, en los investigadores, ¿cómo es cómo son las etapas? ¿Cómo inicia? No sé, de que es un telefonazo, de que, oye, está pasando esto, ¿cómo ves si lo investigamos? En este tema preciso de la presa en Los Altos, Sí. O sea, ¿cómo inicia? empezó? Ajá. Ah, bueno, me bañé de una bañada de aquellas. Me pongo una servilleta. Sí, te juro que lo bueno es que es impermeable. ¿Cómo dicen los gringos? Clumsy. Para que no digamos en español torpe. A ver, O sea, pongo el ejemplo Sí, que mencionabas sí, de la presa, te pero cuento. hablo de otros temas, no sé. Pero a ver, te voy a contar, esto es muy bonito. Los que estudiamos políticas públicas, hay otro libro fundamental de Luis F. Aguilar que se llama La hechura de las políticas públicas, ¿no? Justamente. O sea, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se diseña? Bueno, ¿cómo se coloca un tema en la agenda? Ajá. ¿Cómo se planea? O sea, los pasos de elaboración de una política pública, a ver, los de Google, o sea, son, primero es la planeación, luego el diseño, luego la implementación y luego la evaluación de la política pública, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo arrancó? Yo creo que el arranque fue un movimiento popular. Estoy casi segura. Gracias, Edson, pero no vas a creer, mira si se secó. Claro, no, pero pues ahora ya absorbió, está tapado. Bueno, no importa. Yo creo que el primero que dio la voz de... Hay un libro, por cierto, se lo recomiendo, luego, de Candelaria Ochoa y de ahorita les digo, hoy presenté un libro de ella, me dan el favor en la mañana, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ahora les digo, hoy en la mañana presenté ese libro, no puede ser más caro. Ahorita les digo, tengo el nombre aquí. Es el de Cande Ochoa, pero su compañera, ¿cómo se llama? La que le presenté está en la mañana. Bueno, lo tengo ahorita en mi chat. Bueno, hay un libro sobre cómo empezó esto. Empezó un padre, nada menos que un padre, el padre Gabriel, era el padre de Temacapulín. Entonces, cuando se enteró que iban a inundar el pueblo, entonces hicieron una manifestación. Y una de las cosas que tiene también la Universidad de Guadalajara es que tiene una presencia regional impresionante. O sea, está en todos los municipios. De tal manera que todas las prepas y los centros universitarios están muy cerca de la gente, porque pues, sus estudiantes son habitantes de esos pueblos. Y entonces pidieron ayuda a la universidad para que les hicieran estudios sobre si efectivamente era factible o no. Y entonces hay grupos muy fuertes de investigadores en el Quad de cosas de desarrollo territorial, medio ambiente,
también en el CUCBA, donde ven todo lo de biología y tal, y particularmente CUALTOS. Yo fui rectora de CUALTOS, Centro Universitario de los Altos, que está en Tepatitlán. Entonces convocamos a la creación de un comité de análisis, y entonces ese comité de análisis se dio a la tarea desde la perspectiva de la disciplina de cada uno de investigar según su área. Yo, por ejemplo, tenía un colega que es experto en agua, ¿no? Pero Pérez Larios, expertazo en agua. Entonces él nos explicaba cuáles eran las posibilidades de que la lluvia llevara tanta agua a la presa, y decía, esa cosa va a tardarse 25 años en llenarse, o sea, no tiene sentido. Y además las presas, ¿qué tal? Se van asolvando, o sea, porque pues no las forras de cemento todas. Entonces la tierra las va llenando, las presas tienen una vida útil, ¿no? Entonces él decía, va a ser mucho más tiempo el que tarde en llenarse que el tiempo que tarde en arruinarse. Otros, desde la perspectiva histórica, decían, no, esos pueblos tienen tradición, o sea, tienen su iglesia, tienen su cementerio, tienen su cultura, tienen su comida. Entonces, si tú inundas esos pueblos, pues sus muertos se van a quedar ahí, allá abajo. Alguien decía, bueno, pero el interés superior del derecho al agua va primero, ¿no? Entonces, es más importante que haya agua, pues ni modo esos tres los relocalizas. En China es muy común, ¿no? Pero alguien decía, no, desde la perspectiva de los derechos humanos, una sola persona cuenta tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, ese grupo se conformó y sacó, bueno, hizo estudios y sacó un comunicado, un desplegado en el periódico. Todavía no estaban tan pilas las redes, y ese grupo luego siguió funcionando. En 10 minutos comenzará la sesión general de preguntas y respuestas. 7:47, yo voy a tener. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, pero la nuestra sí acabamos. Sí. Y bueno, luego ese grupo siguió desarrollando investigaciones, y de hecho del Congreso del Estado, no era diputada para nada, nos invitaron a darles opiniones para ver cómo legislaban. Entonces, bueno, básicamente se da en la vida académica, pero eso es porque la universidad se interesa mucho en los temas sociales. Pues yo creo que como ustedes, hay otras no tanto. De hecho, es algo que me voy a permitir preguntar. Por favor. Ya que dijo que es de izquierda, pues aquí en el ITESO, digo, si bien somos de inspiración cristiana, creo que tenemos un corte un poquito más liberal, a ver, usar los rojos, ¿no? Y en el mismo sentido de lo que usted estaba diciendo, tradicionalmente hay tres poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial, que es de lo que se ha tratado esta conversación más o menos. Sin embargo, en la práctica hay un cuarto poder que son los poderes de facto. Y aquí es donde entran las universidades, ¿no? La UDG es un poder de facto, y de cierta forma el ITESO es un poder de facto. Claro. Qué bueno. Y el ITESO tiene su agenda, y el ITESO tiene su visión política de las cosas. Claro. Entonces, ¿qué papel debería de jugar el ITESO, y sobre todo los estudiantes del ITESO, que se involucran en activismo, que no somos pocos, en política, que no somos pocos, en activismo judicial, que tampoco somos pocos, frente a los poderes tradicionales, ¿no? ¿Cómo debería de ser la relación con el Congreso del Estado, que es precisamente el que ahorita toca tratar? Los poderes fácticos, y no solamente quiero limitarme al ITESO, sino también podríamos hablar de la Coparmex, podríamos hablar de los sindicatos, podríamos hablar de muchos otros poderes que tienen sus agendas políticas. ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cómo podría ser la relación con los poderes tradicionales y específicamente con el Congreso? Muy bien. A ver, dijo cómo debería ser la relación, y luego dijo cómo podrían acercarse. Entonces, primero, ¿cómo debería ser? Debería ser frente al poder una relación de exigencia. O sea, de verdad, ustedes están para exigir. No quiere decir pelear, sacar la lengua, sino pedir que se cumpla el papel que cada poder tiene. O sea, el caso del Poder Judicial, ustedes que varios son abogados, es dramático. O sea, no puede ser. Préstame tantito el otro teléfono. Les voy a leer un cachito, nada más, para que se den cuenta de lo grave que están las cosas. Denme un segundo, porque lo tengo súper a la mano, porque mañana voy a presentar un punto de acuerdo en torno a eso. Entonces no me va a tomar mucho tiempo. Denme un segundo. Ahí está en otro chat. Espérense. Vale toda la pena. Un segundito. Es que mandé una cosa demasiado larga. Ahí les va. Agárrense. Es terrible. Fíjense. Dice, según las cifras oficiales, de enero a diciembre de 2022, Jalisco tuvo
35 feminicidios, o sea que claramente se reconoció que fueron asesinadas por ser mujeres. 180 mujeres víctimas de homicidio doloso, o sea que las mataron con alevosía, ventaja y premeditación. Fíjense cómo crece la cifra. 271 víctimas de homicidio culposo. ¡Ay, ouch! La maté. 4.318 mujeres víctimas de lesiones dolosas, o sea, a fuerzas, espérense. 1.264 mujeres víctimas de lesiones culposas, o sea, de las que se supone que sin querer, ¿no? 74 niñas y adolescentes víctimas de corrupción de menores. 13.747 casos de violencia familiar. Vayan sumando. 526 casos de violación. 500, ¿no? 20.000 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres. 371 llamadas de emergencia por abuso sexual. 482 llamadas de emergencia por hostigamiento sexual. 246 llamadas de emergencia por violación. Y 32.000 llamadas de emergencia por violencia de pareja. Más 1.873 mujeres que continúan desaparecidas. Es terrible. Solo 35 mujeres. O sea, exacto. No, pero eso no es lo peor. O sea, 99% de esto está impune. Tengo los datos, ahorita denme sus teléfonos para que les diga cuál es el rezago de carpetas de investigación. O sea, tú pones la denuncia y para que haya carpeta de investigación es serpientes y escaleras. 99% impune. Pues, ¿qué clase de justicia es eso? Sí, justamente. Ahorita tengo cómo acercarnos, ¿no? Entonces, yo lo de día a día, yo soy auxiliar judicial. ah, pues a ver, tell me. Y en lo personal trabajo en un juzgado familiar, pero estuve un tiempo en la penal con el juez de semicuarto de la oralidad. Ok, bien, cuéntanos. Y estando ahí me doy cuenta de que, no digo que no hay corrupción, porque de que la hay, es muy claro que a veces hay corrupción muy extrema, pero más que nada es la falta de presupuesto para tener gente trabajando ahí. O sea, tienes en un juzgado como estoy ahorita, 8 personas con un nombramiento de auxiliares. Tú esperas que haya, por decir un ejemplo, 2 en cada secretaría, Sí. 2 en el archivo, y que 2 personas saquen 50 expedientes por día, tomando en cuenta que son un montón de cosas, de creadores de dedos y cosas que ya te llevan una responsabilidad administrativa. Tienes que tener muchísimo cuidado de hacer tipo de cosas. Y en el área penal está muchísimo peor. Está el juez, está su secretario y tiene a 2 auxiliares y a 2 notificadores. Es ridículo pensar que vas a notificar, que vas a sacar todos los acuerdos, que van a hacer con tan poquitas personas. Y hay gente que trabaja como meritorios y está bien, pero es insuficiente la cantidad de nombramientos judiciales de auxiliares. Yo no digo notificadores y secretarios, sino auxiliares, para que saquen todo el trabajo. En juzgados civiles y mercantiles veo que no hay tanto rezago, pero en familiares y penales. ¿Y es lo peor? Pues es lo peor, exacto. Y otra cosa, no nos digas más nombres. ¿Qué tal las capacidades? Porque una cosa es la cantidad y otra la capacidad. ¿Qué tal la formación de los que llegan ahí? Yo en la personal conozco, hay una persona en el juzgado que solo tiene un nombramiento porque es el primo. ¿Ven? Así es. ¿Ven? Y no sabe hacer mucho, hace las cosas que había, que no sé que ni siquiera es meritorio, pero pues no le podemos decir nada. ¿Ven? Es gravísimo, gravísimo, porque entonces la justicia pues en manos de cuántos y de quién está. Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr como de lugar es que haya servicio profesional de carrera, o sea, que todos los puestos públicos se obtengan por concurso, para que no sean de los parientes, de los de la campaña, o sea, que sean Y realmente eso por en ningún poder es así, o sea, eso del servicio civil de profesional de carrera. eso no ocurre en ningún poder. En el Poder Ejecutivo, 0. Ni uno, ni un puesto es de servicio civil. En el Poder Judicial se supone que hay carrera judicial, pero está en efecto corrompida, ¿no? Y en el Poder Legislativo no, eso es por lo que yo estoy luchando. Y entonces, ¿presentaste alguna iniciativa para Sí, cambiarlo? por supuesto, y ya logramos que se apruebe en el Congreso el reglamento de servicio civil de carrera, pero así como lo del trabajo doméstico está en el artículo 4 constitucional, una cosa es que esté en la ley y otra cosa es llevarlo a la práctica.
porque hace falta tener los mecanismos para llevarlo a la práctica y además hace falta el presupuesto para llevarlo a la práctica. Pero entonces decías, ¿cómo? Bueno, este evento es una gran oportunidad